Continuamos en franco avance, hagamos ahora una extensión de lo que venimos abordando. Recordemos que no practicamos una religión, activamente nos la hemos tomado en serio con Dios y somos la iglesia. Nuestra función como iglesia es alcanzar a los perdidos y contribuir con el beneficio de los creyentes. Esa es la función de la iglesia. Estamos comprometidos en pescar almas para Cristo. Recordemos además que tan importante como alcanzar esas almas es consolidarlas, es cuidarlas, es mantenerlas para que no se pierdan, para que permanezcan tal y como lo hizo Jesús. Recordemos, veámoslos nuevamente en Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38. Leamos juntos. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Les dijo a sus discípulos: pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Como sabemos, Jesús notó que las personas a quienes fue estaban, número uno, agobiadas. Esto indica que necesitaban protección, cuidado, abrigo y seguridad. Y número dos, notó que estaban desamparadas, es decir, necesitaban ser agrupadas, tener compañía, familiaridad. Él les comparó como ovejas sin pastor, lo cual indica que la gente necesita ser pastoreada, es decir, necesitan ser guiados, orientados. Por ello fue que luego constituyó obreros de sus discípulos para que hicieran ese trabajo, el trabajo de pastorear. Por un lado, usó la analogía de la pesca para alcanzar las almas. Y por otro lado, usó la analogía del cuidado de las ovejas para hablar del cuidado, de la consolidación, de la afirmación de esas almas. Está claro entonces que hay que ganar a los perdidos sin perder a los ganados. Jesús entendía que a las personas que abrazan la fe es necesario consolidarlas. Y el objetivo de la consolidación entonces, número uno, como es claro, es cuidar y ministrar al recién convertido. Significa esto mostrar desde el momento de la confesión un genuino interés por la vida del nuevo creyente, establecer un vínculo relacional intencional con el propósito de ayudarle a crecer en la fe. El segundo objetivo es involucrar al nuevo en la iglesia. Recuerda, según la analogía de Jesús en Juan capítulo 15, Él es el tallo y nosotros las ramas. Tenemos que estar adheridos, pegados al tallo, y se refería allí también a la iglesia. Las ovejas se cuidan mejor cuando las agrupamos. Si están dispersas, es difícil poder cuidarlas, protegerlas efectivamente. Por eso al nuevo hay que involucrarlo en un grupo en casa y así entonces en la iglesia. Una persona consolidada es una persona que se afirma en la vida cristiana porque tiene un hogar, una familia que es la iglesia y comienza por allí, por el grupo en casa. Consideremos lo que debe tener un consolidador, los requisitos que debe cumplir un consolidador, considerando el ejemplo del apóstol Pablo, un hombre que fue excelentemente consolidado por Ananías, según lo que vemos en la Biblia en Hechos capítulo 9, versículos 10 al 19. Y luego el mismo Pablo se convirtió en un gran consolidador. Eso lo podemos ver en Hechos 15:36, cuando volvió en un segundo viaje a ver cómo estaban los alcanzados que tuvo en su primer viaje misionero. Cuando escribió la carta a los filipenses, él definió lo que debe tener un consolidador. Veámoslo allí, Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 11. Leamos juntos. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones, por todos ustedes siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora.
Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo piense así de todos ustedes porque los llevo en el corazón, pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Pablo establece 5 elementos que deben distinguir al consolidador. Número 1, gozo por la salvación. El gozo impulsa al cuidado. Pablo menciona: siempre oro con alegría porque han participado en el Evangelio. Si te goza en verdad, si te alegra en verdad la salvación de una persona, te va a interesar consolidarlo. Te va a interesar ayudarlo a firmar sus pasos en la fe. Ejemplo de ello es la madre. Esa madre que recién da a luz se entrega abnegadamente a cuidar del recién nacido. No importa el dolor que tenga, la incomodidad que pueda sentir, ella se entrega de por entero a ello porque celebra ese nuevo nacimiento. Así que la alegría de ver a la gente perdida ser alcanzada, salir de las tinieblas y venir a la luz, debe movernos a consolidar. Porque si los vemos ser alcanzados y no hacemos nada por ellos, es como que les dijéramos: te puedes ir al infierno. Porque recuerda que el que no permanece es echado fuera. Entonces no debemos asumir una actitud contraria. Debemos ser como Ananías, que aunque tuvo sus dudas, cuando el Señor le envió, aunque sentía el riesgo de su propia vida, porque Pablo en su vida pasada, antes de su confesión de fe, su encuentro con Cristo, había sido un asesino, él se movió y fue, oró y afirmó la fe de Pablo, porque le alegraba que a pesar de la vida pasada de Pablo y su vida tan terrible, había abierto su corazón a Jesús. La segunda característica que debe distinguir al consolidador es convicción de la obra de Dios en las personas. Pablo dijo, y lo acabamos de leer: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando. El buen consolidador, la buena consolidadora, entiende que es un instrumento a través del cual Dios va a obrar para bendecir la vida del recién convertido. Se enfoca en fe a ver lo que Dios va a hacer y no lo que es esa persona en ese momento. Porque puede que en el momento que está confesando a Cristo sea un alcohólico, sea una mujer de la mala vida, sea una persona amargada, sea una persona en ruina, pero no nos enfoquemos en ese momento, sino en esa obra que el Señor está comenzando a hacer en esa persona y seguirá haciendo, que es exactamente lo que pasó con nosotros. Nosotros cuando llegamos quebrados, llegamos en ruina, unos en sentido económico, otros en sentido relacional, otros en sentido familiar, otros en sentido emocional. En definitiva, Dios hizo una obra en nosotros y la sigue haciendo. Por eso el consolidador debe enfocarse, como le dijo el Señor a Ananías cuando éste le dijo que tenía temor de ir a consolidar a Pablo. Le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para hacer grandes cosas. Así que esas personas Dios los va a usar tremendamente. Hoy son débiles, ¿verdad? Como cuando recibimos a nuestros hijos, son pequeños y débiles, son frágiles, son vulnerables, pero luego, después de algunos años, se convierten en grandes y fuertes. Así tenemos que ver nosotros a las personas recién alcanzadas, como gente que crecerá, se afirmará, serán grandes y harán grandes cosas para el Señor. La tercera característica del consolidador debe ser la identificación con las personas. Pablo dijo: los llevo en el corazón. Están conmigo y ustedes, yo estoy con ustedes y ustedes están conmigo. La consolidación efectiva es hecha para una persona, no por una persona. Voy a repetírtelo. La consolidación efectiva es hecha para una persona, no por una persona.
No pensamos en nosotros, pensamos en la persona a quien estamos afirmando. Es como la madre que no piensa en ella, piensa en la criatura que recién ha nacido. Por eso es capaz de sacrificar su sueño para que el recién convertido o el recién nacido, en este caso, pueda ser alimentado y pueda ser cuidado y pueda ser bien atendido. Es lo que nosotros debemos hacer también. Identificarnos con ellos, entenderlos, mirar por el lugar donde están pasando ahora. No ser agresivos, violentos, fuertes, algunos adjetivos en ese sentido de ser rústicos, rudos, ordinarios con ellos, no teniendo consideración alguna, ¿no? Abramos el corazón y pongámonos en su lugar, como decimos criollamente, en sus pantalones para comprenderlos y ayudarles a crecer en la fe. La cuarta característica, el cuarto requisito que se debe tener es amor. Amor por Dios y amor por las personas. Porque cuando estamos consolidando, estamos demostrando que amamos a Dios porque esa persona por Dios fue alcanzado debido a que Cristo dio todo en la cruz del Calvario y el Padre entregó a su Hijo. Sin amor no es posible consolidar. Pablo dijo, Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Amemos a las personas. Es una bendición poder hacerlo. Es demostrar que Dios está con nosotros. El último requisito es la oración de fe. Todo buen consolidador es un buen intercesor. Tenemos que orar por la gente que estamos cuidando. Pablo pidió a Dios por cosas específicas que deseaba para aquellos a quienes alcanzó. Y lo leímos. Él pidió al Padre que amaran más, que conocieran más a Dios, que pudieran discernir qué es lo mejor, que vivieran en santidad y que estuvieran llenos de justicia. La iglesia del primer siglo es un modelo de consolidación para nosotros. Leamos para recordar nuevamente Hechos capítulo 2 versículos 37 al 47. Allí dice, cuando oyeron estos, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente, sálvense de esta generación perversa. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Según lo leído, los hermanos de la iglesia en su inicio, luego de días de oración y con una actividad de apertura respaldada por el Espíritu Santo, alcanzaron para Cristo alrededor de 3,000 personas. ¿Qué hicieron ellos con los nuevos convertidos? Vemos, número 1, que les comunicaron la importancia del arrepentimiento, para que así se pudieran afirmar. Les hablaron de la importancia de cambiar, de tener disposición de mejorar, de salir de la vida de pecado y avanzar a una vida para agradar a Dios. Lo segundo es que estas personas recibieron a Jesús y la llenura del Espíritu Santo. Ellos los guiaron para que conocieran a Cristo y oraron por ellos para que fueran llenos del cielo, de la plenitud del Espíritu. Número 3, les testificaron, les dieron testimonio y ánimo para que se consagraran a Dios. Número 4, les ministraron, les impartieron el bautismo, en particular el bautismo en agua. Número 5, hicieron un reporte para llevar un control de todos los convertidos. Por eso es que puede darse un número. 3,000 fueron alcanzados, 3,000 conversiones.
3.000 personas identificadas con Cristo, porque hicieron un reporte. Es como lo que hacemos nosotros, llevar siempre un reporte, una información de la gente que estamos alcanzando y de los que pues tenemos el compromiso de confirmar y consolidar. Todo este conjunto de acciones se considera, se estima como consolidación. Enseñar la importancia de la decisión tomada, ministrar la llenura del Espíritu Santo, animar a la gente a buscar a Dios, bautismo en agua y registrar la información, llevar información de lo hecho, es consolidar. Y prueba de que estas personas fueron consolidadas fue lo que pasó después. Dice que esta gente fue instruida, afirmada en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles. Dice que se integraron a la comunidad de los creyentes, desarrollando buenas relaciones o amistad entre ellos, al punto que compartían el pan, que tenían todas las cosas en común, que se ayudaban unos a otros. Y también dice que hubo un cambio sincero en la vida de estas personas, que perseveraban en la oración y que se reunían constantemente en el templo y por las casas para seguir la conexión con Dios, para seguir alabando a Dios y también predicando la palabra, dando el testimonio de lo que habían recibido de Cristo. Nosotros en nuestra casa usamos estrategias para esta labor consolidadora. Recordemos las tres que son las estrategias claves. Número 1, el grupo en casa. El grupo en casa, que es un lugar de cuidado, vínculo y agrupamiento. Ese grupo donde se confirma la confesión de fe y donde se hace el seguimiento del crecimiento que lleva la persona. Es clave el grupo. Me es imposible exagerar la importancia del grupo en casa en el trabajo consolidador. Es el hogar donde recibimos al neonato en sentido espiritual. Y sabemos que todo recién nacido, en sentido natural, ya tiene allí un hogar esperándole, una madre, un padre, hermanos. Bueno, eso es el grupo, ese vínculo, donde se establece ese vínculo, donde hay ese agrupamiento, donde se da ese cuidado y donde celebramos por cada alcanzado. La segunda estrategia que usamos es el proceso de atención personalizada, que se da con el objetivo de establecer vínculo, familiaridad y cercanía, ¿sí? Entonces se hace una cita semanal en un momento distinto al día de la celebración del grupo en casa, en tiempo y lugar acorde que facilite la concentración, porque allí le vamos a impartir los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. Se le imparte en esa cita, que se repetirá por un lapso de entre 4 a 8 semanas, 4 lecciones bíblicas. Estas lecciones buscan aportarle firmeza y seguridad en la fe, instrucción para su nuevo estilo de vida y preparación para la adversidad. Esto es clave porque es el trato cara a cara, el trato cercano que genera familiaridad, que genera cercanía. Y la tercera estrategia que usamos son eventos. Son particularmente 4 eventos. El primero es un retiro de sanidad llamado Encuentro, un evento que todos conocemos, donde le ministramos a la gente sanidad acerca de la más terrible enfermedad y el más terrible problema del ser humano, que es el pecado. El segundo es el acto del bautismo, antecedido por una clase informativa del mismo, donde la persona, como acto de iniciación, comienza a confesar públicamente su fe en Cristo, como lo establece la palabra del Señor. El tercer evento es el retiro de liberación denominado Reencuentro, un tiempo donde ministramos liberación en las áreas sensitivas y espirituales del creyente que está empezando ese caminar en la fe. Y por último, la clase de membresía, una clase donde el creyente, después del proceso o mientras está en él, pero del encuentro, del reencuentro, del bautismo, hace compromiso de integración a la iglesia. Nosotros celebramos estas estrategias que nos las ha dado Dios y que son muy funcionales. Pidamos al Señor que nos permita mantener el enfoque en la visión,
sin perdernos haciendo lo que Él espera que hagamos. Ganar a los perdidos sin perder a los ganados. Cerramos nuestros ojos, abramos nuestro corazón, digámosle una vez más al Señor: heme aquí, Señor, úsame como instrumento para cuidar a los recién ganados. Ponte en las manos del Señor, haz oración de compromiso, haz oración de entrega al trabajo de su obra.